Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Su programa Sentido Común, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional. Hoy, como siempre, en Sentido Común, estaremos dispuestos a conversar con ustedes, a compartir algunos detalles de la vida nacional y, naturalmente, analizar algunos hechos que son propios de nuestro medio, que son propios de nuestra época. Bien, en el día de hoy me atrevo a iniciar una reflexión producto prácticamente de los 3 últimos programas que fueron lunes, martes, miércoles. En esos 3 días consecutivos nos atrevimos a enfocar desde nuestro punto de vista un hecho que en el primer caso del lunes, obviamente no conocíamos de que el próximo día se iba a producir el deceso de una persona que nosotros hemos venido fustigando históricamente. Y al hacer nuestros apuntes históricos el lunes, tuvimos entonces en el siguiente programa del martes la información, cuando ya estábamos aquí, del fallecimiento de esa persona que algunos por ignorancia, otros por complicidad histórica y personal y algo más, se esfuerzan por llamarlo héroe. Nosotros lo llamamos de otra forma. Y eso provocó precisamente que nosotros ratificáramos nuestro criterio sobre lo que es la conducta de un individuo y al mismo tiempo lo que es la diferencia entre un héroe y la patria, y también, ¿por qué no?, un prócer. Pero claro que hoy no vamos a hablar de ese personaje de quien pretendo hacer una pausa, no olvidarlo, porque como aquí hay mucha gente que sufre de Alzheimer, el Alzheimer supuesto, y otros que verdaderamente lo sufren, entonces uno tendrá que de vez en cuando recordar. Lo hicimos siempre mientras el personaje estaba vivo, de manera que nadie nos puede acusar ni insinuar que estamos haciendo leña de un árbol caído.
porque siempre lo dijimos y precisamente con motivo del 30 de mayo, que era el lunes, pues tuvimos un comentario como lo hacemos todos los años. Pero el comentario que tenemos reservado para hoy, aunque le cabe ponerse el sombrero a muchos, no está reservado para nadie en particular. Resulta que la historia es una ciencia que estudia los hechos acontecidos que hoy son noticias, pero que mañana ya serán historia. Y la historia, en ese sentido, se encarga de el estudio de esos hechos, sus análisis, etc. Ahora bien, hay dos especialistas en el asunto de la historia. Primero es el relator, el periodista, el escritor, el reportero, que levanta una noticia, que reseña una noticia. Esa noticia reseñada es así como se llama, noticia, información, y es lo que le sirve de background, lo que sirve entonces como base para la historia. Entonces el que estudia esos acontecimientos es un historiador, es una persona que se dedica ya no necesariamente a la narrativa, porque el historiador generalmente no está al frente, no está en la escena, sino que es el que estudia los detalles, lo coloca y lo pone a disposición del usuario histórico. Más bien es un forense de los hechos, porque hace una historia forense que va determinando cómo ocurrieron los hechos, fundamentalmente basado en fecha, hora y lugar. Ese es el historiador. Ahora, mucha gente también se convierten en escribidores, y mucha gente confunde a un escribidor con un historiador. Lo de escribidor es una decisión muy propia para designar, en mi caso, a personas que solamente escriben, y al escribir sin ningún criterio, pues involucran una serie de falsedades o exageraciones o distorsiones en lo que es el contexto de una historia. Esa es más o menos la descripción que hago yo particularmente a aquel personaje que no es objetivo, que escribe por pasión, por interés, tanto interés familiar, interés de clase, interés religioso, económico, en fin, aparte del desconocimiento necesario para poder interpretar y para poder manejar la comunicación escrita de los hechos. A todo esto viene porque, como nuestro país
es un país que tiene muchos victimarios. Yo quiero comenzar a dejar claro, así como estuve una persecución histórica contra ese fallecido, que mucha gente se encargaron de manejar y ponerle el make-up, mejor dicho, el maquillaje. Yo siempre perseguí en torno a ese personaje la realidad, lo que yo entendía que era mi realidad, que termina ahora porque ha dejado de existir. Y precisamente alguien dijo que la historia la escribían los hombres mientras vivían y nunca se podía escribir la historia final mientras una persona vive sobre sí mismo. Entonces, el martes pasado dejó de existir uno de los protagonistas históricos del país, de la historia del país. Y obviamente que nos deja con una polémica, con un material de hechos que son ahora la parte que el historiador debe manejar. Pero bien, cuando quiero apuntar sobre eso, lo siguiente. Cuando usted, como investigador, le toca enjuiciar determinados detalles de la vida, de los hechos, los acontecimientos, las noticias y las historias, usted tiene que examinar el portafolio de ese historiador. Y cuando usted abre su portafolio o abre su maletín y usted encuentra de ese historiador una tijera, usted encuentra corrector, lo que le llaman paper liquid o liquid paper, entonces usted tiene que comenzar ya a ponerse en alerta. Alerta porque ese historiador anda con los instrumentos idóneos para cortar pedazos y borrar. El historiador no puede andar con una tijera, con corrector, con papel pegante y nada de eso. Ese no, ese es un componedor entonces de la historia o de los hechos históricos. Quita de un lugar para poner en otro, etc. No es un historiador. Y aquí hay fundamentalmente algunos de los más prestigiosos del momento, historiadores que dirigen instituciones históricas, que andan en su maletín no con una tijera, varias tijeras, una grande, una mediana y una pequeña, una chiquitica, porque a veces la tijera no penetra determinado intersticio de las páginas, pero con una chiquitica pueden cortar bien y entonces acomodar la historia. Así como han acomodado y están acomodando la historia de ese personaje que recientemente dejó de existir físicamente, pues así cortan del pasado, etc. ¿Y por qué estoy reflexionando en esta mañana ese caso? Porque está reciente y lo quiero mantener todo el tiempo reciente. Resulta que en los últimos tiempos ha habido una polémica de esos historiadores a que yo me refiero, pero que andan con un maletín donde tienen todos esos instrumentos que yo he referido, por lo que me pone en duda, pensando de que tienen la llave de la iglesia, quienes realmente no son fieles a ella. Son editores. Entonces, editores, exactamente como me apuntan aquí, son editores de la historia. Y la historia no se puede editar.
La historia hay que narrarla como tal. Y usted hace su comentario de la historia, pero déjela ahí. Si un protagonista de un hecho histórico era zurdo, no diga que era derecho para usted justificar luego algún tecnicismo que tuvo que ver en una determinada acción. Usted no puede decir que Lili era un gran tirador con su mano derecha. No lo puede decir. ¿Sabe por qué? Porque Lili no disparaba con ella, porque Lili tenía un defecto en su mano que le impedía el uso de un arma con ella. Entonces, si usted dice eso, usted está distorsionando la historia para justificar que no fue asesinado, sino que murió combatiendo. Y esas son cosas que pongo como ejemplo. No es verdad que usted coger la historia de la Primera República, usted tomar a Pedro Santana y quererlo ahora descuartizar, incluso planteando su sacarlo del Panteón Nacional, donde por error o por lo que fuera fue colocado, y que usted no tuvo el valor incluso de cuando estaba siendo colocado en ese panteón, que usted estaba totalmente vivo y en pleno disfrute de sus facultades intelectuales, no protestó, y hoy entonces por un problema de conveniencia, de moda, usted está promoviendo que se excluya del Panteón Nacional a Pedro Santana. Pero ¿qué resulta? Que usted dice que